Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Jimmy Barnes Marañón. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Religión Digital. Gracias, siempre es un placer estar con vosotros. Vienes a presentarnos la edición española de un libro que ha sido un exitazo en Reino Unido. Un libro que, como verán en la portada, habla del Papa Francisco, se llama Franciscus, el Papa de la Promesa, lo edita Stella Maris aquí en España. Y quería empezar preguntándote por el título, Jimmy. El Papa de la Promesa. ¿De qué promesa? Bueno, el título es la traducción directa de la versión inglesa. Y la edición inglesa obviamente salió el año pasado y esta es una edición actualizada con un nuevo capítulo. Me pareció, y la editorial también, que era un subtítulo que varía con el tiempo. Para mí, el Papa de la Promesa es de cierto modo un intento de describirle al Papa como un Papa profético, sobre todo, diciendo cosas que va a llevar a la Iglesia y a la sociedad hacia el futuro, hacia espero un mejor mundo. Pero también es un título deliberadamente ambiguo en el sentido de la promesa. Cuando tú haces una promesa... puedes incumplirla. Sí, puedes incumplirla, exactamente. Así que, y como tú bien sabes, estamos con un papa, un reino de papa que no sabemos cuántos años va a estar con nosotros. Esperemos que esté con salud durante muchos años, pero ya sabemos que es mayor, que tiene sus problemas de salud. Y no sabemos hasta dónde va el Francisco, ¿sabes? Si el que venga detrás de él será un papa similar y pueda llevar su trabajo adelante. Así que, como digo, es un título que de cierto modo titula esto es un papa profético, pero al mismo tiempo un interrogatorio. Yo lo veía cuando leí el título por primera vez, me vino la imagen de Moisés, que está llevando al pueblo hacia... ese ser más cristiano, más seguidores de Jesús en profundidad, se volver a los orígenes, pero que probablemente no termine de llevar a buen término su obra. Volver a los orígenes, exactamente como dices tú, en el sentido del Evangelio y de volver al Evangelio, a las cosas a las raíces de nuestro cristianismo, ¿no? Tú hablas de varias cosas en el libro, es un estudio muy bien documentado sobre el pasado de Francisco antes de convertirse en papa, sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio. También analizas los problemas con los que actualmente se puede encontrar, tanto externos, las amenazas de Estado Islámico, este mundo en Tercera Guerra Mundial trocito que dice el Papa, y también las internas, porque es un Papa que parece que es muy querido por parte del exterior, pero tal vez no tanto entre sus propias filas. ¿Compartes ese análisis? Bueno, yo sí, yo señalo en el libro que obviamente hay tensiones dentro, digamos, de la curia, ¿no? En términos de el Vaticano es una institución milenaria, obviamente, que es una institución que se ha acostumbrado a una manera de ser y una manera de vivir y de una manera de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y es obvio, evidente, que el Papa ciertamente ha revolucionado el Vaticano, ¿no? En términos de nombramientos de gente que conoce, la manera que él mismo ha tomado en términos de ejemplo de no vivir en el Vaticano, de ir al Doma Santa Clara, de no ir en el coche oficial, todas las cosas que conocemos, esa humildad que tiene el Papa, que él, como bien sabes, la quiere transmitir a otros y sobre todo al clero y al clero institucional, ¿sabes? Como él bien ha dicho, yo no quiero una iglesia de museos, ¿sabes? Yo quiero una iglesia abierta al mundo y que salga a la calle. Te digo porque sus críticos dentro de la iglesia están enfadados, por decirlo de alguna manera suave, porque el Papa parece que les echa la bronca más a ellos que al mundo exterior. Y eso sí que es un cambio que se ha producido en
respecto a pontificados anteriores. En pontificados anteriores sí que había una denuncia más clara pues de las maldades o pecados del mundo, pero en este es el Papa el que está reconveniendo casi constantemente a sacerdotes, obispos, religiosos, esa iglesia que no es hospital de campaña, sino que es campo de batalla, esa iglesia está cerrada, que condena, que está obsesionada con algunos temas, y eso supongo que para la estructura puede ser complicado de asumir. Bueno, es complicado y de cierto modo uno puede criticarlo en el sentido que cualquier persona que te haga una lección sobre cómo llevar una empresa bien, el management school, digamos, lo primero que no haces si eres un manager o un ejecutivo es echar la culpa a toda tu pandilla, ¿sabes? En sentido a todo tu plantel, porque eso desmoraliza a tu plantel. Yo veo un poco, aunque yo estoy muy del lado del Papa, pero sabes que yo veo que tal vez su crítica, la que hizo a finales de 2014, creo que fue, que dio ese... Los pecados de la curia. Los pecados de la curia, que fue muy fuerte, sí. O sea, muy fuerte, que si yo hubiese sido un sacerdote, por ejemplo, dentro de la curia, dentro del Vaticano, que yo no había hecho nada malo, ¿sabes? Que yo no había abusado de nadie, ni abusado de mi trabajo ni nada, pero que trabajaba mucho dentro del Vaticano, me sentiría un poco dolido por eso. Pero también era un toque de alarma, ¿sabes? Necesario, ¿sabes? En un momento cuando él había asumido el reto de reformar la institución con la crisis que él había heredado de Benedicto. Sí, porque a veces olvidamos de dónde venía. ¿Por qué sale Francisco elegido Papa? ¿Qué había en la Iglesia? El escándalo, los sucesivos escándalos que había en la Iglesia en los últimos años. Y su manifiesto, como bien sabemos ahora, en esas últimas horas antes de ser elegido, cuando estaba en el conclave, sabemos ahora que él habló de una iglesia institucionalmente reformada. La autorreferencialidad, este discurso que copió, por así decirlo, el cardenal de La Habana y le pidió permiso para publicar. Exactamente. ¿Cómo ves tú a Jorge Mario Bergoglio? Le has seguido durante mucho tiempo, sabes quién es, probablemente sea el libro que más cuenta de Bergoglio antes de ser Papa, que nos permite conocer determinadas cosas que ya existían en el Bergoglio de ayer, hoy en Papa Francisco. Pero ¿quién es para ti? Bueno, de cierto modo, digamos una ventaja que tuve a meterme en este proyecto, y lo digo al principio en el prólogo, que dos cosas. Una, que me educaron los jesuitas y fui a un colegio jesuita en el norte de Inglaterra, aunque de parte española tengo tíos que fueron jesuitas y primos y eso, y tengo otro tío de la parte británica que también era jesuita, así que he vivido con los jesuitas casi toda mi vida. Y segundo, que obviamente estuve de corresponsal en Buenos Aires durante muchos años, sobre todo la guerra sucia con los militares, y luego he ido volviendo con la democracia y todo eso. ¿Y ya estaba Bergoglio en Buenos Aires? Sí. ¿Era provincial o ya era arzobispo? En la época que llegué estaba jefe de los jesuitas y luego arzobispo cuando los Kirchners, cuando yo volví a Argentina de enviado especial. Sí. Así que he seguido esas dos partes que para mí son esenciales para comprender al Papa, ¿no? Y porque yo creo que su visión espiritual, política, social, no se puede empezar a describir sin partir de esas dos bases. Es una visión espiritual muy ignaciana, por una parte, la de abrirse al mundo, la de el discernimiento, de saber en un momento de tu trayecto por la vida si vas por un lado o por otro y pensar por dónde vas, de dialogar, de estar abierto a las opiniones del otro. Eso es, a mí en el colegio jesuita era muy parte de nuestra educación. Pero sin embargo, el cliché que se le ponen a los argentinos es precisamente el contrario, al de un jesuita. No son personas muy dadas a conversar, no son bien queridos, de hecho, en el entorno latinoamericano. No, pero lo que describo ahí es que incluso Bergoglio, ha habido una transformación del Bergoglio al Francisco. Estoy de acuerdo. Eso, sin duda, ¿sabes? Y solo hay que ver las fotos.
nosotros los colegas siempre comentamos las fotos del Bergoglio antes y después de ser papa. Hay el papa sonriente, ese resplandor. Ese resplandor, ¿no? Y yo creo que hubo una como nos pasa a todos, es una conversión interna, que no es un proceso inmediata, una conversión inmediata, sino ha sido un proceso de conversión a través de los años para Bergoglio, igual que para todos nosotros. La vida es un proceso de conversión, ¿sabes? No es una cosa inmediata, ¿no? Claro. Jimmy, ¿qué partes del Bergoglio provincial de los jesuitas durante la dictadura y del Bergoglio arzobispo de Buenos Aires son fundamentales, en tu opinión, para entender a Francisco hoy? Bueno, este es, como bien sabes, y además estamos en el año de la misericordia, ¿sí? Es una persona que para mí lo que destaca a esta persona es su humildad y su sentido de la misericordia, que es muy, muy importante. Y eso no es una cosa que se lo ha leído, ¿sabes? Obviamente ha leído al Santo Francisco y ha leído a Ignacio y ha leído a otros, ¿no? Pero también viene de su propia experiencia personal y insisto, de su propia trayectoria, su transformación. Yo creo que sí sintió años más después una cierta culpabilidad por no haber hecho lo suficiente de denuncia durante la Guerra Sucia, digamos, contra la violación de los derechos humanos. No hizo tanto como, por ejemplo, los jesuitas en Salvador, que fueron asesinados después, y jesuitas en otras partes de Latinoamérica. Y también yo creo que aprendió mucho de la política de Argentina, ¿sabes? Los extremos del populismo, digamos, la corrupción al cual lleva un cierto movimiento político que se siente el único movimiento político, que es el peronismo. Eso lo vivió todo, ¿no? Y sobre todo la corrupción, pero también vivió las chabolas, ¿sabes? Vivió la villa miseria, que es muy importante, porque no es una persona que pontifica desde ahí arriba diciendo hay que ser bueno a los pobres. Él ha vivido la pobreza. Yo he estado en las villas miserias donde ha estado él y sus padres villeros. He estado con el padre Pepe, que es de sus padres. Sí, lo conozco. Un tipo un gran hombre, estupendo. Cada vez que voy a Buenos Aires me tomo ese tren que va a su villa y me como una pasta con él ahí en él. Tú, no sé si has estado, pero es fantástico. Estás con los voluntarios ahí y te sientes en una... Es maravilloso poder encontrar en un lugar que aparentemente no, tiene tanta miseria, una sensación de alegría y de poder construir. La felicidad a veces la encontramos en lugares más improbables. Y eso es lo que, como bien sabes, forma parte del discurso o de la visión del Papa Francisco, en el sentido que dentro de la pobreza se puede encontrar esa alegría de la cual hablas tú y que tú y yo hemos experimentado con Padre Pepe en su villa, ¿sabes? Que la gente de la solidaridad, por ejemplo, y eso te lleva obviamente a su encíclico, donde el Papa habla, para mí es una carta revolucionaria, en el sentido que nos está hablando de una sociedad que se tiene que cambiar de los pies hasta la cabeza y de un lado al otro, es totalmente transversal. Y que no es suficiente hablar de cosas ecológicas, si no hablas de un cambio de mentalidad, de cómo tú y yo nos relacionamos, el respeto del uno al otro, el recuperar el sentido común, esta sociedad no va a llevar a ese mundo profético del cual habla. ¿Y tú crees que será posible? O que, como dicen algunos críticos, esto es una cosa que a lo mejor puede ser posible en la Latinoamérica más de teología de liberación, etcétera, etcétera, pero en una iglesia que es eurocéntrica, que ha sido siempre eurocéntrica, que probablemente tenga que cambiar ese centro de poder, ¿crees que es viable? Y que la iglesia puede ser motor para que ese cambio, para que ese darle la vuelta al mundo que comentas sea factible. Bueno, yo diría que el problema es separar un poco el mensaje de la institución. Yo creo que
la Iglesia como institución tiene un gran problema, sobre todo en Europa. Como bien sabes, mucha gente no va a misa, no va a iglesia, aunque se sienten católicos o anglicanos. Sí. Cristianos de cultura. Cristianos de cultura. Pero al mismo tiempo, el mensaje de Papa Francisco encaja en... Ya sé que una manera de ver el mundo ahora es muy turbio, ¿sabes? Es muy negativo, es muy oscuro, mucha violencia, mucha división. Pero al mismo tiempo estamos viendo unos cambios muy importantes en el mundo, que yo digo que es el Espíritu Santo viniendo a través de Francisco. Por ejemplo, el hecho de que por fin Cuba y Estados Unidos se han puesto de acuerdo. Sí. Yo dedico un capítulo entero a eso. Yo creo que obviamente el papel del Papa fue fundamental en eso. El hecho de que en todos los países, en Europa sobre todo, se está hablando de la necesidad de cambiar el establishment político, y no lo digo en términos de enfrentamiento o agresivo como nuestros amigos de Podemos hablan. Estoy hablando de una manera de ser de la política, como decía mi abuelo Gregorio Marañón, que la política es una manera de ser más que una ideología, es una manera de cómo tú tratas al otro, cómo le escuchas al otro. Hemos perdido el concepto de política como servicio al bien común. Totalmente, y la crisis política que hemos tenido aquí en España se ve eso, cada uno hablando por su partido, por su personalidad, y lo que hace falta es que la gente piense en el bien común, en la pobre gente que no tiene trabajo, pero también en la gente que se siente totalmente desvinculada del proceso político. Y eso no pasa por agredir al otro, el que no esté ideológicamente de acuerdo. No pasa por el de derechas agrediendo al de izquierdas o de izquierdas a la derecha, sino pensar que sobre todo lo que nos une a todos es un Dios benigno, y en ese sentido y un espíritu de humanidad y la necesidad de una solidaridad humana, ¿sabes? Y yo creo que eso se ha perdido en estos tiempos modernos y hay que recuperarlo. Y el otro aspecto digamos, el mensaje de Francisco, que para mí es muy importante, sobre todo con padre de dos hijas que han vivido la adolescencia en tiempos modernos, es el materialismo. O sea, es que hay que reequilibrar en la sociedad entre los valores esenciales y la exageración del materialismo. ¿Sabes? Que la gente, los jóvenes sobre todo, se den cuenta que hay una vida que es más profunda que simplemente estar todo el tiempo mirando el iPhone y mirando la ordenadora. ¿Sabes? Que hay que alzar los ojos y ver que hay personas, sí, y parques y entorno alrededor y un mundo que continuará construyendo. Esa corresponsabilidad de la que el Papa habla, y mucho, como has dicho tú en Laudato Si, creo que también puede ser una de las claves, hacernos responsables del mundo que nos toca. Como dice el filósofo británico, el que está en su silla, el pobre Hawkins, look up and look at the stars. Levanta la cabeza y mira a las estrellas. Y esto te lo dice un tío que ha estado más de 30 años sin poder moverse. Pero él tiene un concepto de eso metafórico, pero también físico, de no estar todo el tiempo... Vamos en el metro y todo el mundo se está mirando en su mundito, que se abre al mundo, ¿sabes? Cada persona. Igual, esto es lo que está diciendo Francisco. Vamos a acabar ya, que se nos ha acabado el tiempo, pero no puedo evitar preguntarte, has hablado de tu abuelo, del gran Gregorio Marañón, ¿qué parte de responsabilidad tiene uno cuando ha tenido un abuelo así, una familia así, que han, en cierta medida, en buena medida, han marcado un antes y un después en filosofía, en historia, en forma de presentarse ante la sociedad, que han escrito páginas de la historia? Bueno, es un peso de responsabilidad, un orgullo también, pero también un gran ejemplo. Como yo decía antes, la idea liberal, en el buen sentido de la palabra, sobre la política que tenía mi abuelo, de estar abiertos a ideas de ambos campos, pero sobre todo de una manera humana de hacer la política, de conversar, de dialogar. Eso creo que
lo siento. Y también la responsabilidad de nosotros los escritores, de lo que escribimos, que sea la verdad, ¿sabes? Que no, que con toda la conciencia, que cuando escribamos libros que tengamos la responsabilidad sobre todo temas importantes como el Papa Francisco, la Iglesia dentro de la sociedad, la Iglesia con la política, que intentemos hacerlo profesionalmente y digamos con un sentido realmente de responsabilidad. Y yo espero que este libro va a ser leído como un trabajo de investigación histórica, una investigación política y también un intento de explicar a un mundo que va más allá del católico lo que es el Papa Francisco, porque yo quiero que mis lectores no sean simplemente los que se metan en una librería religiosa, sino que vayan al Corte Inglés y que compren esto en vez de comprarse un... Abrir la Iglesia al mundo, que hace mucha falta, cuando la Iglesia está metida en el mundo desde siempre, pero a veces cometemos el pecado de encerrarnos un poquito en nosotros mismos. Sí, sí. Y estos tipos de ejercicios son los que ayudan también a salir afuera. Y otra cosa que siempre menciono, que la gente de aquí, obviamente en Madrid, me pregunta por mi abuelo Marañón, que para mí es muy importante, pero que yo también soy Burns, ¿sabes? Jimmy Burns, mi padre, que en paz descanse, que fue director del Tablet, la gran revista semanal religiosa británica. Sí. Yo estoy en el consejo editorial ahora, pero papá me enseñó lo importante que es ser católico inglés, ¿sabes? Porque nosotros los católicos ingleses no somos una minoría, claro. Así que no como los españoles que han tomado, que estamos acostumbrados a tenerlo todo hecho. Nosotros hemos tenido que pensarlo, lucharlo, no en términos físicos, sino en términos de si somos minoría, ¿sabes? Hay que nos tiene que tomar en serio, pero eso con el argumento, con el diálogo, con aprender a dialogar, que hace mucha falta en este país, sí, y en el caso de la Iglesia en este país también. Y que siempre me quería tomar la oportunidad, porque estamos estos par de días aquí en Madrid en momentos claves de la política. Sí. Que un momento fundamental. Yo realmente espero de corazón, y mi familia española se tuvo que ir de este país en el 36 por la guerra civil, porque a mi abuelo le amenazaban tanto las checas por un lado como ciertos fascistas del otro. Se tuvo que ir con toda mi familia, incluyendo mi madre, durante toda la guerra civil, y se fue al exilio. Que yo realmente rezo a la Virgen de Montserrat, a San Francisco y al Papa, que España realmente, los políticos tengan la responsabilidad que les debe y que deben al electorado de llegar a un acuerdo consensual y un gobierno para España, para toda España, y con eso incluyo a Cataluña, obviamente. Y lo que me aterroriza a veces es leer la falta de una narrativa histórica común, compartida, consensuada. Por ejemplo, el hecho de que en estos días han quitado la estatua o la conmemoración a las 5 carmelitas que fueron asesinadas durante la... Ayer por la noche dieron marcha atrás y la van a volver a colocar. Pues me alegro muchísimo. Pero se han dado cuenta que era un tremendo error. Incluso en la lista que tenían apuntada no estaba, ha sido un... Es un tremendo error. Es un tremendo error. Y como siempre digo a mis amigos españoles, cuando vienen a Londres, les llevo a un pequeño tour por el Parlamento inglés en la plaza esa parlamentaria, y digo, mira, aquí hay un rey, Carlos Charles I, que fue ejecutado por el próxima estatua, que es Oliver Cromwell, que fue un general republicano, que fue el que le quitó la cabeza a este. Y luego el próximo es el rey Carlos II, el que le sacó de la tumba a Oliver. Y lo que digo con eso es que nosotros los británicos, la parte británica, asumimos la historia no como la quisimos que fuese, sino como realmente fue. Y a los españoles de ambos lados les cuesta eso. Nos cuesta mucho. Franciscus, el Papa de la Promesa, Stella Maris, escrito por Jimmy Burns, Marañón. Muchísimas gracias por el libro y por la conversación. No, gracias a ti por la conversación, tío. Un auténtico placer. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.